Hace unas semanas comenzamos a tener una serie de enseñanzas que llevan por título Escogidos para una misión. Y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de ganados para ganar. Recordamos, hermanos, que un día fuimos ganados por Cristo, pero no solamente fuimos ganados por Cristo, fuimos ganados para Cristo. Y Él nos ganó, ¿verdad? Nos rescató, nos compró, nos redimió, para que dediquemos nuestra vida a Él, para que dediquemos nuestra vida a Jesús. Y una de las partes muy importantes en nuestra vida dedicada al Señor es también ganar a otros, como fuimos nosotros ganados. Surge una pregunta, hermano: ¿en qué momento estamos listos para ganar a otros? ¿En qué momento estamos listos para compartir con otros la palabra, nuestra fe, lo que nosotros hemos conocido? Veíamos en la enseñanza que nos dio el ministerio y se ponía un ejemplo, y el ejemplo no lo busca, solamente lo voy a citar. Está en Lucas 8, 26 al 39 y narra la experiencia, el encuentro que tuvo un hombre, un varón que estaba poseído por demonios y que tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese pasaje es un pasaje muy hermoso, dramático, ¿verdad? Por la condición que este hombre tenía. Pero es hermoso porque el Señor Jesucristo opera una liberación, un rescate de esa opresión que tenía ese hombre, y el hombre endemoniado es liberado por Jesucristo. A lo largo de la historia y en la parte final, este hombre, ya en su sano juicio, pide a Cristo acompañarle en el camino por donde él seguiría. Y para sorpresa de todos nosotros, que cuando leemos por primera vez este pasaje, Jesús se niega a llevarlo. Es decir, Jesús le dice que no va a ir con él. Y efectivamente uno con el paso del tiempo y como vas conociendo del Señor, uno pudiera pensar que, con todo el respeto que el Señor nos merece y Él hace bien todas las cosas, pero solo a manera de reflexión, quizás tendríamos una segunda opinión, ¿no? Que hubiera sido mejor llevarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba muy recientemente liberado, porque tal vez hubiera sido muy bueno para él recibir más enseñanzas, porque hubiera sido para él bueno ser discipulado, ¿verdad? Adoctrinado. ¿Para qué? Pues para que tuviera ya un bagaje más de la palabra, más espiritual, y que eso de mandarlo a su casa quizás no era la mejor opción. Porque en el versículo 39 de ese mismo capítulo 8 dice, Jesús le dice: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces la instrucción de Jesús es: no vas a ir conmigo, pero regresa a tu casa y vas a hacer algo, vas a contar lo que yo he hecho por ti, la experiencia que has tenido conmigo, lo que sucedió al encontrarte conmigo y lo que te pasó, cuéntaselos a otro. Y termina diciendo el versículo 39, así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Y así termina la historia, ¿verdad? Efectivamente él se va, ¿sí? Y le cuenta, le proclama a todo el pueblo lo que había experimentado en ese encuentro con Jesús. Y entonces, cuando nos hacemos una pregunta: ¿en qué momento estamos listos para compartir a otros de lo que hemos experimentado con el Señor? Podemos caer en una conclusión en este primer pasaje: es que pues desde el momento en que alguien es ganado por Cristo, por el Señor, puede comenzar a predicar a Cristo y su reino, porque así lo vemos en ese pasaje. Si no hubiera sido posible, el Señor le hubiera dicho: mira, vete a tu casa y en una segunda gira que ande por acá te tengo que ver para seguirte instruyendo. Pero no le digas a nadie nada, porque tú no sabes nada, ¿verdad? Y no estás preparado, no estás adoctrinado, tal vez sería. Pero hay otro ejemplo, hermano, muy parecido a este, ¿verdad? En el mismo principio, quizás no en la misma historia, que está en Juan capítulo 4. Y yo le voy a pedir que busque el Evangelio según San Juan, capítulo 4, y me espere un poco, ahí lo tenga, para ponerle el contexto y podamos leer algunos versículos de ahí. En esta ocasión Jesús va camino de Judea a Galilea. Judea es el norte el sur de la Palestina,
y Galilea está en la parte norte de la Palestina. Y por lo tanto tiene que atravesar por la parte central. Y esa parte central es Samaria. Así es que Jesús, camino de Judea a Galilea, sí, con sus discípulos van a pasar por Samaria. Llegan a un poblado llamado Sicar, ¿sí? Y en ese momento sus discípulos entran al pueblo, están en las afueras, entran al pueblo a buscar comida. Y Jesús se queda solo, ¿sí? Esperando, dice que Jesús está cansado del camino, ¿verdad? Y entonces se sienta, se queda ahí en un pozo, ¿sí? Y el pozo es el pozo de Jacob. En ese momento llega una mujer samaritana, de la ciudad obviamente, a sacar agua. Y Jesús le pide que le dé agua a la mujer. O sea, dame agua. Y ahí comienza una plática, y ahí comienza un diálogo que quiero que leamos juntos. Estoy en el capítulo 4, versículo número 4 también, ¿no? Dice así: como tenía que pasar por Samaria, etcétera, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Y entonces ahí empieza el diálogo. Estoy en el versículo 8. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritano? O soy samaritana. Y entonces dice Jesús, versículo 10: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso tú eres superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla, dice la mujer. ¿Sí? Versículo 16. Vamos a leer hasta el versículo 26. Dice: dame para que no vuelva a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debe adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quiere que lo adoren, dice, y quienes lo adoren o adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Y termina la plática con esta mujer. En esta plática, hermano, encontramos una de las revelaciones más tremendas que Jesús dio sobre la adoración, sobre quién es Dios, sobre qué espera Dios, etcétera, etcétera. Pero lo que me quiero enfocar es que terminando la conversación, ¿cuánto había durado la conversación? Pues casi en lo que leímos nosotros también. Terminando la conversación, dice que la mujer dejó su cántaro, ¿sí? Dejó su cántaro y volvió al pueblo, se regresó al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Sí? Le profetizó que su vida era un desastre, ¿verdad? Y entonces ella les hace esta pregunta, estoy citando el versículo 29.
¿no será este el Cristo? Pero aquí lo que quiero, hermanos, es que veamos cómo esta mujer, inmediatamente que tiene este encuentro, esta experiencia con Jesús, ¿verdad? Ella deja su cántaro, entra al pueblo y comienza a decirle a la gente: vengan, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo. ¿No será este el Cristo? Y efectivamente dice que la gente salió al pozo a ver a Jesús. Ahora vamos a leer el versículo 39 en adelante. Adelántese un poquito en el pasaje y dice el versículo 39 que la mujer estuvo proclamando, estuvo animando, estuvo diciéndoles. Y dice el 39 al 42, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba ¿quién? La mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció ahí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Otro ejemplo, hermano, donde volvemos otra vez y la pregunta que había planteado: ¿en qué momento estamos listos para compartir del Señor? Tenemos otra mujer en este caso ahora y volvemos a encontrar el mismo principio. Nuevamente vemos el principio, que es desde el momento en que alguien es ganado, desde el momento en que alguien tiene un encuentro personal con Cristo, puede y debe comenzar a predicar a Cristo y su reino. Una vez más se confirma, ¿sí?, que el testimonio de la experiencia personal con Cristo, tanto del hombre de Lucas capítulo 8 como la mujer de Juan capítulo 4, dan a entender y dan una evidencia de que cuando se tiene una experiencia con Cristo, donde hay un cambio, una liberación, una transformación, un despertar de espiritual por la persona de Cristo, entonces es un momento propicio para compartir de nuestra fe. Pero entonces surge otra pregunta, hermano. Entonces, ¿la capacitación bíblica, el conocimiento de Dios no importa? Mire, yo recuerdo cuando estaba preparando esto, recuerdo que allá en la Ciudad de México nos convertimos, ¿verdad? Y hace poco anduve por esas calles, ¿verdad? Donde nos convertimos. Está ubicada el lugar donde nos convertimos cerca del Hospital de la Raza. Si alguien conoce el Monumento a la Raza, todo lo que es el circuito interior y agarra unos Insurgentes, Vallejo y todo eso, hay unos puentes muy grandes para cruzar porque es toda una glorieta enorme. Y entonces al otro lado donde estábamos estaba el Hospital de la Raza, el Hospital de Especialidades de la Raza. Y entonces era un lugar muy bueno para evangelizar, ¿eh? Porque estábamos muy cerca del hospital y el puente era buenísimo para evangelizar porque pues, la gente pasaba de un lado para otro. Y yo recuerdo que en poquito teníamos de estar en la palabra, en el Señor. Recuerdo era un domingo, ¿verdad? Y terminaba la enseñanza de la mañana. Y yo vi a un grupo de varones, como unos 4 o 5 varones, ya cerca de la puerta del templo donde estábamos orando, estaban orando, así hicieron como un pequeño grupo y estaban orando. Entonces yo iba pasando y me llamó la atención porque tenían folletos en sus manos. Y entonces, una vez que terminaron de orar, me atreví a decirles: hermanos, ¿dónde van? Y nos dijeron: vamos a evangelizar al Hospital de la Raza y aquí al puente. ¿Voy con ustedes? Pues lo más, entonces yo ya había experimentado a Cristo Jesús. Y me dijeron: no, tú no puedes ir. ¿Por qué? Estás muy nuevo. Sí, un tiempo fui nuevo, ya no, ¿va? Pero todos fuimos nuevos, ¿ah? Entonces, estás muy nuevo. Y le digo, y entonces no, es que tú necesitas más conocimiento de la palabra. Híjole, bueno, pero así me vieron con mi cara de, llévenme, ¿no? Y dijeron: bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo ven, hermanos? Y todos me vieron así, como no, sí está muy verde, está muy nuevo Bueno, vamos a hacer algo. Vas y tú nomás das folletos, no hables, no digas nada, no sea que la riegues, ¿no? Ok, no, me pareció una buena idea. Y sí, efectivamente, me fui con ellos y pues yo nada más
¿verdad? Mudo, no decía nada, pero entregaba los folletos. Y entonces, hermano, te van creando una idea de que así es. Y entonces tú vas pensando que no puedes compartir de tu fe porque necesitas enseñanza, necesitas capacitación bíblica, necesitas conocimiento. Porque qué tal si te preguntan de algo y tú te vas a quedar callado y no vas a saber qué decir. Entonces no puedes, ¿verdad? Porque no estás preparado para eso. Pero cuando veo estos pasajes, hermano, que acabamos de analizar, entonces me digo, no, sí podía haberlo hecho. ¿Por qué? Porque mismo Jesús le dijo a ese hombre endemoniado, regresa inmediatamente y empieza a proclamar. Y la mujer ni siquiera le dijeron a la mujer empezó a decir, creo que es el Cristo, vengan, vean, porque habían tenido una experiencia. Pero entonces, hermanos, yo quiero meditar con ustedes y entonces la capacitación bíblica, el conocimiento bíblico, la palabra, la lectura, ¿sí? El estudio serio de las escrituras, ¿no es importante? Sí, sí es importante, hermanos, y quiero platicar sobre eso, que creo que es muy interesante lo que vamos a ver a continuación. Ahora, ¿por qué es posible? A ver, ¿por qué es posible compartir de Cristo sin todavía, digo todavía porque es un proceso, sin todavía tener un conocimiento vasto de la escritura y de la palabra y de la fe, de la palabra de la Biblia? ¿Por qué es posible? Por algo muy sencillo, amados hermanos, porque la conversión es una experiencia espiritual. La conversión a Cristo es una experiencia espiritual, personal con Cristo. Uno no se convierte por conocimiento, uno se convierte porque tienes una experiencia personal con Cristo. Puede que no conozcas mucho de la Biblia, pero si tú tienes una experiencia con Cristo, tú puedes compartir a la gente de esa experiencia, de eso que ya experimentaste con la persona de Cristo Jesús. Por eso sí se puede compartir desde que uno se entrega al Señor y experimenta a Cristo. Tal vez si no puedo compartirle a otros, tal vez sea porque yo no he experimentado a Cristo. No tengo ninguna experiencia personal con Cristo. Y cuando yo empiezo a hablar de experiencias personales con Cristo, sé que inmediatamente viene algo que empezamos a debatir. Y es decir, ¿qué tanto es bueno tener experiencias, vivencias espirituales con Cristo? ¿Y qué tanto es el conocimiento realmente de Cristo y de su palabra lo que es importante? Y muchas veces, hermanos, cometemos el error de poner cosas en debate o poner cosas contrarias. Es decir, habrá quien prefiere o predica o sugiere que tener una experiencia con el Señor es más importante que simplemente tener un conocimiento bíblico, y que es mejor experimentar, ¿verdad? Y así podemos sacar ejemplos. Moisés experimentó que la zarza ardía, ¿verdad? Samuel escuchó la voz de Dios, etcétera, etcétera. Podríamos nosotros empezar a decir que tener experiencias, Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo cuando iba a Damasco, etcétera, etcétera. Entonces podríamos hablar que la experiencia está en las escrituras, es importante tenerla, no tanto el conocimiento de la palabra y el estudio bíblico y saberse los libros de la Biblia y todo. ¿Para qué quieres todo ese conocimiento si no tienes experiencia? Alguien podría decir eso. Pero está la otra parte, ¿no? Y hay quien dice, no, permíteme. No, la experiencia, mira, es que hay experiencias que a lo mejor ni son de Dios, ¿no? Para eso necesitas un conocimiento de la palabra, un conocimiento vasto, conocimiento bíblico, un buen bagaje bíblico. ¿Para qué? Para que tú puedas ver si las experiencias, no puedes basar tu vida en experiencias, no puedes tener una fe basada en las experiencias, debes tener una fe basada en la palabra, porque la verdadera fe está en la palabra. Y entonces ponemos dos cosas en contraposición. Y ahí está el problema. Ahí está el problema, que erramos en el planteamiento. ¿Por qué, hermanos?
porque cualquiera de estos extremos es peligroso. Si tú quieres basar tu vida en la sola experiencia, solo es peligroso, sin el conocimiento de la palabra. Ahora, si tú quieres basar tu fe solo en el conocimiento de la palabra, sin la experiencia, también es peligroso. Y estas cosas, en lugar de ponerlas en contraposición, la realidad, hermano, es que las dos cosas son un complemento de la fe. Amén. Las dos cosas son un complemento de la fe. ¿Por qué? Por cosas tan sencillas como las que le quiero compartir en esta segunda parte de la enseñanza. Por ejemplo, ¿ha escuchado usted, conocerán la verdad y la verdad os hará libres? Juan 8, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Quiero decirle, hermano, que esa expresión, conocer la verdad, respalda lo que estoy diciendo. Respalda que la experiencia y la palabra escrita, el conocimiento de lo que dice y la experiencia son juntas. Vaya conmigo, por favor, vamos a ver esto. Vaya Juan, precisamente, capítulo 8. Juan, capítulo 8. ¿Sí? Entonces, lo que quiero ver, hermano, para que entendamos que la experiencia es importantísima, ¿vale? Pero también el conocimiento bíblico de la escritura es importantísimo. Dice Juan 8:31, ¿sale? Juan 8:31, versículo del 31 en adelante. ¿Ya lo tiene? Dice así: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y aquí viene la frase: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Nosotros no somos descendientes nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pueden decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Hasta ahí nada más. Entonces Jesús habla acerca de que hay una manera de ser libres del pecado. Hay una manera de que el pecado ya no nos siga esclavizando. ¿Cómo es? ¿Cuál es la manera? Conocer la verdad, porque la verdad te hará ¿qué? Libre. Ok. Entonces, quiero irme primero por el asunto de la verdad. ¿Qué es la verdad? No quiero entrar en filosofía porque no terminamos. Es una simple definición de qué es verdad. Verdad es la concordancia que existe entre lo que se dice, se piensa y se cree con la realidad. Eso es todo sencillo. Es decir, a ver, ¿qué es verdad? Yo creo, ¿verdad? Yo creo que hoy es miércoles. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque la realidad dice que es domingo. Cuando yo creo y digo, hermanos, hoy es domingo, estoy diciendo la verdad, porque lo que creo, lo que pienso y lo que digo está acorde con la realidad. Eso es verdad. La verdad es lo que creo, pienso y digo que está acorde con la ¿qué? Con la realidad. Bueno, cuando dicen, como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Eso es verdad? No, ¿por qué no es verdad? Porque si tú revisas los versículos de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, no dice eso. Entonces lo que yo digo, creo, pienso, está fuera de la realidad, no es real. Por lo tanto, eso no es verdad. Eso es mentira. Entonces, verdad es todo lo que es aquella concordancia que existe entre lo que se dice, se piensa y se cree con la realidad. Entonces, cuando yo escucho la frase, conoceré la verdad y la verdad te hará libre, entonces yo entiendo una cosa, que tengo que ir a la palabra. Por ejemplo, a ver, Juan 17:17, no lo busques, se lo cito para que no me pierda la atención. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Okay, entonces tenemos aquí dos elementos ya. La verdad
es aquella concordancia que existe en lo que se dice, piensa y se cree con la realidad. Y si la verdad es la palabra de Dios, entonces yo tengo que conocer la palabra, porque el conocimiento de la palabra me va a hacer libre del pecado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y entonces mi tarea es que lo que yo pienso, aquí es donde viene la fuerza que tiene la palabra. Quiere decir, hermano, que lo que yo digo, pienso y creo tiene que estar acorde con ¿qué? Con lo que dice la Escritura. Porque entonces esa verdad me santifica y esa verdad me hace libre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso sí necesito conocer la Escritura, porque necesito conocer la verdad. Amén. Por ejemplo, el hombre dice, o la humanidad dice, que el hombre es bueno en esencia, pero que se vuelve malo por las circunstancias de la vida. Eso dicen ellos. Si yo llevo ese pensamiento a la Escritura, encuentro que es falso, que no es cierto, porque ese pensamiento, esa creencia, no está acorde con ¿qué? Con la palabra. Pero cuando yo digo y creo que el hombre es una raza caída, es una raza caída en pecado y esclavizada a la maldad, voy a la Escritura y encuentro que eso está acorde con lo que dice la Escritura, y entonces se vuelve verdad para mí. Aleluya. Y esa verdad me hace ¿qué? Libre. Y esa verdad me santifica. ¿Por qué? Porque entonces sí necesito conocer la verdad. Y entonces de este entendimiento de que la palabra escrita es la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces yo tengo por consiguiente conocer esa verdad. Y al conocer esa palabra y al conocerla, entonces surgen las doctrinas, surgen los enunciados correctos, ¿verdad? Surgen las enseñanzas, surgen los manuales, surgen los libros donde se explica lo que dice la verdad de Dios para que lo podamos entender. Y entonces algunos le llaman doctrina, y algunos le llaman enseñanzas, y tienen que ver con la palabra, tienen que ver con la enseñanza. Amén. Pero hay un pero. ¿Cuál? Que hay un texto que la mayoría se deben saber de memoria. Juan 14:6. Y Jesús dijo, yo soy. Ay, pensé que si no se saben eso, hermanos, no salgan a predicar, ¿no? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. A ver. Allá me metió Jesús en un problema. Porque ahora dice que Él, la persona Él es la verdad. Hasta este momento, hermano, yo creí que la verdad son la palabra y los pensamientos y las creencias que están acordes con la palabra. Esa es la verdad. Pero ahora Jesús me dice que Él persona es la verdad. Y entonces si yo me voy por ese lado, vea cómo las dos cosas las puedo comprobar. Ya comprobé que conocer la verdad es un estudio bíblico serio, es un estudio de la palabra, un entendimiento de la palabra serio. Eso es conocer la verdad. Pero si yo me voy a Juan 14:6 y dejo este extremo de la prédica, me voy al otro extremo. Tú tienes que conocer a la persona de Cristo, porque Cristo es la verdad. Y también es cierto. Tú tienes que tener una experiencia con la persona de Cristo. Y hemos dicho, yo lo he dicho y muchos lo han dicho, Cristo no es una doctrina. Cristo no es un enunciado, Cristo es una persona que habla, que se manifiesta, con la cual te puedes relacionar, que te toca, que te habla, que te dice, que te cambia. La mujer samaritana, el hombre endemoniado, ¿con quién tuvieron un encuentro? Con la persona de Cristo. Pablo, ¿con quién tuvo un encuentro? Con la persona de Cristo. Entonces lo que tú necesitas conocer es la persona de Cristo. Ya me fui al otro extremo.
¿Ve? Soy bipolar. Ya me pasé de un extremo, mientras acá estoy, la Biblia y el estudio bíblico y la doctrina, conozcamos, estudiemos, memoricemos las definiciones, porque esto es conocer la verdad. ¡Fum! Me transformo en conoce la persona de Cristo, porque Cristo no es una definición, es una persona. ¿Y qué es, hermano? Que las dos cosas son verdad. Que las dos cosas son verdad. Y entonces tú tienes que entender algo, amado hermano. A lo mejor estás conociendo la doctrina de Cristo. Qué bueno, qué lindo. Te animo a seguir conociendo la palabra, pero tal vez no tienes ninguna experiencia con la persona de Cristo. Y por eso te cuesta tanto compartir tu fe con otros, porque es que ¿cómo era la doctrina? Ya, déjame acordar, ¿qué textos tengo que decir? Sí, ya. Porque yo quiero repetir una definición, yo quiero convencerlos con unos pasajes, porque no tengo nada de experiencia personal con Cristo. O a lo mejor tú eres de los que compartes mucho tu experiencia personal con Cristo, pero hay mucha ignorancia de la palabra. Hay mucha deficiencia, repites cosas y citas cosas que no tienen nada que ver, que no tienen pies ni cabeza lo que estás diciendo. Hermano, lo espiritual siempre es un equilibrio. Es decir, yo tengo que meterme a la escritura, a la palabra, leerla, conocerla, meditarla, saber, pero eso no es suficiente. Jóvenes, si no tienen una experiencia personal con el Señor, y entonces vamos de extremo a extremo. Todos quieren tener una experiencia y nos encantan las experiencias con el Señor, que el Señor nos hable, que un sueño que el Señor, que algo sobrenatural que pasó, que hay una presencia del Señor en nuestra vida, que algo cambió en nuestro corazón porque supimos que fue Dios. Eso está, y hay que seguir viviendo eso. Pero hermano, juntemos las dos cosas. Por eso sí puedo compartir de mi fe desde que me convertí. Yo pude haber compartido mi fe desde ese día que les dije a esos varones, yo voy. Me dijeron, dale, dile, porque yo había tenido una experiencia con el Señor. Ciertamente no conocía mucho de la Biblia. Ese es un proceso que también tenía que efectuarse en mi vida. Pero hermano, a veces vamos como el péndulo. Ahora, dejamos las experiencias con el Señor y nos vamos al conocimiento bíblico. Y ya, somos conocimiento bíblico. Conocemos. Y conocemos, y qué otro curso nos van a dar, y qué otra enseñanza nos van a dar, y qué más nos van a mostrar. Pero ya no tengo experiencia con la persona de Cristo. O me quedo en la persona de Cristo, en su experiencia, y abandono el conocimiento. Hermano, tenemos que venir al plan perfecto del Señor. Conocer la verdad implica conocer la palabra y conocer a la persona de Cristo. Eso es todo, conocer la verdad. ¿Sale? Por eso, si tú nada más vas a conocer Biblia y Biblia y Biblia y Biblia, vas a acabar inflado en tu mente de tanto conocimiento, pero no tienes nada de parte del Señor. No hay experiencia con el Señor. No has hablado con Cristo. Cristo no te ha hablado. Por eso hay mucha gente, hermano, que se ha ido hasta el mundo con un montón de conocimiento bíblico. Pero también está el extremo, hermano, de aquel que tiene mucho conocimiento y mucha experiencia con el Señor, Dios, sí, pero no tiene entendimiento de la Escritura. Y hay hasta experiencias que ni son de Dios fácilmente, porque no están en la palabra, no están, hermano, pero empieza a cometer muchos errores. Juntemos ambas cosas, hermanos, porque Cristo es una persona a la cual tenemos que conocer. ¿Cómo lo podemos conocer? A través de la Escritura. Pero Cristo no son definiciones. Cristo no son definiciones. Cristo no es, sí, el pasaje dice esto. Sí, eso dice el pasaje. Pero Cristo es una persona. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, la verdad no es solamente el conocimiento bíblico. La verdad también se llama Cristo.
Ahora, segunda cosa, vaya a Juan 17 conmigo, por favor. Juan 17. Juan 17 del 1 al 3, quiero que lo lea conmigo. Dice así, versículo 1 al 3. Después de que Jesús dijo esto, dirigió su mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Hasta ahí. Y en esta parte, hermanos, volvemos a encontrar otra frase muy conocida. En esto consiste, esta es la vida eterna. Versículo 3. ¿Qué dice? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna consiste en lo siguiente: conocer al Dios verdadero y conocer a Jesucristo. Y entonces volvemos a caer en el predicador bipolar que soy ahora. Entonces, si yo soy de la corriente, hermano, del estudio bíblico, del conocimiento bíblico, de escudriñar la escritura, de estudios y estudios y estudios, yo te voy a decir en esta mañana que la vida eterna consiste en que tú conozcas la palabra, tú conozcas la doctrina, tú conozcas la enseñanza, tú conozcas la Biblia, la escritura, que la leas, que la medites, que tengas estudios, que tengas mucho bagaje, porque en eso consiste la vida eterna, en conocerlo. Pero si soy bipolar y ahora soy el predicador más pentecostal y así más efusivo, entonces tú vas a decir: no, la vida eterna está en que conozcas a la persona de Cristo. Entonces pues ya cada quien agarra lo que le guste, ¿no? A mí me da una pereza leer la Biblia, me gusta más esto que échale que. Y hay quien dice: no, la verdad a mí eso de puro grito y eso no, yo mejor me quiero ir a la palabra, la palabra. Hacemos extremos de la misma verdad. Porque la palabra, el verbo conocer, es interesantísimo, hermano. De hecho, en tu Biblia tú lo vas a encontrar muy constantemente. Aquí se usa 2 veces, ¿no? O varias veces. Que te conozcan, que te conozcan. Y es la palabra griega ginosko o gnosis. De ahí vienen los gnósticos. Es la misma palabra, pero es el verbo conocer. Ahora, hermano, armé una serie de definiciones de varias cosas que encontré y me pareció interesantísima y se lo quiero compartir. ¿Qué es conocer? Cuando Jesús dice que te conozcan y que me conozcan, la palabra griega traducida como conocer significa saber. Hasta ahí no hay ningún problema. Creo que todos sabemos que conocer significa saber. Comprender, tomar conocimiento, esa es la traducción básica. Por eso se traduce conocer y no hay ningún problema. Pero tiene algunas peculiaridades interesantes. Pero además de que significa saber, comprender o tomar conocimiento, indica relación. ¿Indica qué? Relación. Relación entre la persona que conoce y el objeto o persona a la que se conoce. Relación. Mira un ejemplo. Ayer estábamos ahí en la mesa dando de comer y uno de mis hijos trajo un video. Estamos viendo un video de que sería bueno, nuestros jóvenes, hermano. Hay una historia en México no tan lejana, de 40, 50 años, interesantísima. Muchos de nuestros jóvenes no saben ni de la matanza del 68 ni nada de eso, ¿no? No. Pues se saben todas las series de Walt Disney, ¿no? O sea, ese es el tema, hermano. Y entonces uno de mis hijos trajo, dijo: mira, papá, estaba viendo yo esto, lo de Colosio, ¿no? Y muchos dicen: Colosio, ¿qué Colosio? ¿Qué es Colosio? Es una historia que no tiene muchos años, 40 años.
presidente, candidato a presidente que mataron. Ah, sí, sí, algo he oído de eso, dicen los jóvenes. No, pues hay que oír más de eso. Y entonces lo puso ahí y mis hijas dijeron, papá, ¿cómo es eso? Y entonces empezamos a explicarles, ¿no? Yo les empecé a explicar, mira, esto pasó así, pasó asado, esto, lo otro. Ah, y una dice, no, yo no conocía eso. Entonces, ahora, ayer en ese momento que estábamos viendo ese documental, por lo menos mis hijas, ¿verdad? Conocieron, vamos a poner un personaje, conocieron a Colosio, que no conocían a ese personaje. ¿Vale? ¿Podría decirse que ellas tuvieron un ginosco? No. ¿Por qué no? Porque la vida de Colosio, a partir de ayer, no tiene ninguna relación con su vida. No tiene nada que ver. Nada más fue un qué. Información. No sé si están viendo la diferencia. Es una información. Ahora ya, dentro de sus conocimientos, saben que existió una persona así, así y así y asado. Pero ese conocimiento no hace que ellas tengan una relación personal con ese personaje. Y la palabra conocer en griego sí dice que tiene la característica de que indica relación entre la persona que conoce y el objeto o la persona a la que se conoce. Y no solo el hecho de que el objeto ahora ha venido simplemente a estar dentro del campo de la percepción o del dato en mi mente. La diferencia entonces en conocer como nosotros lo entendemos y conocer como el griego lo dice es muy, muy distinta. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo creo que el Dios verdadero era Tláhuac, ¿no? O Huitzilopochtli o lo que sea. Y entonces yo vengo a que me expliquen que el Dios verdadero es el Dios de Israel. ¿Entienden? Y entonces yo tengo un conocimiento y digo, estos son falsos. Ahora el verdadero es este. Ya tengo un conocimiento. Ahora conozco al verdadero Dios. No, eso no es conocer. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna relación con Él. Es hasta que hay una relación, que esa persona, ese Dios que ahora yo conozco, empieza a tener una relación conmigo y empieza a transformar mi vida. Entonces lo conozco. Mira un ejemplo. Cuando Jesús dice en su palabra que en aquel día, cuando el tiempo termine, hermano, dice, muchos me dirán, vea este pasaje, muchos me dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y yo les diré, no los conozco. ¿Usted cree que el Señor Jesús no conozca a todos los seres humanos de la tierra, de la faz de la tierra? Si dice la Biblia que el Señor, Dios conoce a todos los seres humanos, a todos los seres, por nombre los conoce. Cuando venimos a Él, dice, ya te conocía. Pero ¿por qué dice el Señor, no os conozco? ¿O por qué les dirá, no los conozco? Porque no tuviste relación conmigo. Porque si tú hubieras tenido relación conmigo, te hubiera transformado. Hermano, todo el que tiene una relación con Cristo, sí o sí es transformado. ¿Por qué? Porque tengo una relación personal con Cristo. Cristo resucitó, está sentado a la diestra, Él vive. Y si yo no puedo ser transformado, es que nunca me relacioné con Cristo. Pero leí la Biblia, supe pasajes, sí, tuviste información de Cristo, mas no relación con Cristo. Ahora tengo que tener relación y no, las dos cosas, porque su palabra es Cristo mismo, pero Cristo es una persona. Por eso es importantísimo que entendamos
Si yo conozco al Señor es que tengo una relación con Él. Ahora, lo que dice la palabra, claro que, hermano, hay que estudiar la palabra, hay que meterse a la escritura, hay que conocerla, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene vida esta palabra. Pero esta palabra, hermano, me tiene que llevar a la persona. Esta palabra me tiene que llevar a la persona. No me puedo quedar en la palabra sin tener la experiencia de la persona. Si tu vida no ha sido transformada, no ha sido cambiada, no puedes decir que tú conoces. Por eso en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan y que me conozcan a mí. Cuando me conozcan a mí, dice el Señor, esa es la vida eterna. ¿Por qué? Porque si entramos en una relación habrá un cambio. No hubo un cambio cuando el Señor entró en relación con el endemoniado gadareno. No hubo un cambio cuando entró con la mujer samaritana. Todo el que tiene un encuentro con Jesús y tiene una relación con Jesús, sí o sí cambia. Pero a veces queremos que el adoctrinamiento me cambie. ¿Ya notó? El adoctrinamiento me cambie. Vente a un estudio bíblico, vente a una enseñanza y eso va a transformar tu vida. Te va a traer luz, te va a traer enseñanza, te va a mostrar la verdad, pero tienes que encontrarte con la persona de Cristo y con la persona de Dios. Amén. Isaías 6 dice que cuando él vio el trono de Dios, él se sentía que se moría. Todos leemos ese pasaje, Isaías capítulo 6, lo leemos y de ahí sacamos enseñanza de que Dios es grande, que Dios es poderoso, que su trono es así, que los seres celestiales que están alrededor de él vuelan y se llaman serafines y empezamos a tener información de los serafines y de los arcángeles y de los no sé qué y de los no sé cuánto, pero nunca hay un cambio en nuestra vida, porque nunca vimos el trono. ¿Usted cree que Isaías, terminando de ver el trono, dijo, wow, ya tengo información de cómo son los serafines y los arcángeles y voy a hacer un estudio bíblico de angelología? No, él supo y él experimentó eso y tuvo la presencia del Señor como algo terrible en su vida, maravilloso, pero que se sentía que se moría y su vida cambió. Pero ¿sabe? Leemos ese pasaje y queremos sacar ¿y cómo son los ángeles? Vamos a ver un estudio de los ángeles. ¿Y cuántos tipos de ángeles hay? ¿Y para qué hacemos eso? Para tener conocimiento. ¿Para qué? Y que Moisés vio la zarza que ardía y por qué había zarzas en el desierto y cómo es que ardía y dónde estaba el monte Sinaí. Y vamos a sacar un mapa y vamos a buscar y ya encontramos la geografía bíblica y dónde está el monte Sinaí, a dónde habrá sido y yo quiero ir un día al monte Sinaí. Y está bien. Pero a Moisés eso no le importó, le importó que su vida fue transformada por una experiencia personal con Dios. Conocer significa una experiencia personal con lo que se conoce. Y entonces volvemos al mismo punto, hermano. Sí es importante el conocimiento bíblico, por supuesto que sí. La palabra de Dios tiene una gran importancia, pero el conocimiento intelectual, el conocimiento de información que llega a mi cabeza, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque la información, lo que voy conociendo de parte del Señor, me tiene que llevar a la persona de Dios. Persona de Dios. Dios es una persona. Dios no es un libro. Dios es una persona. Pero su libro sagrado, su maravillosa palabra nos habla de Él. Sí, nos habla de Él, nos enseña de Él, nos revela su voluntad. Sí, sí. Y necesitamos esto, sí, pero tenemos que llegar a la persona. Bendito sea el nombre del Señor. Y no podemos llegar a la persona si no entendemos la palabra. O sea, es un todo, es juntarlo, amados hermanos. Por eso sí puedes compartir desde que has creído del evangelio a la gente, porque tienes un conocimiento de Dios. Ahora has conocido a Dios. Platícale a la gente lo que experimentaste con Dios. Pero no sé mucho. Tal vez, hermano, la razón por la que muchos no compartimos o no comparten su fe es porque, hermano, no hay una experiencia con el Señor. Ven, hijo, vamos a evangelizar. Sí, doy un folleto y les puedo decir, Cristo murió por usted y está bien. Pero ¿has conocido a Dios tú? ¿Tú lo conoces de manera personal? ¿Hablas con Él? ¿Él te habla? No. Entonces,
Es más, hermano, probablemente si Dios no habla a tu vida, si no tienes una relación personal con el Señor, seguir estudie la Biblia puede que creemos un monstruo. Con un conocimiento vasto, pero no conoce a Dios. Y habrá quien diga, sí, hermano, yo por eso vengo de vez en año, porque ¿para qué si uno no conoce al Señor? Pues estás peor, hermano. Porque ni palabra ni persona, pero son las dos cosas. Y para finalizar, decirte, el conocimiento, este conocimiento del que te estoy hablando, se obtiene no por la mera actividad intelectual, sino por la operación del Espíritu Santo como consecuencia de haber recibido a Cristo. Cuando voy a la palabra, hermano, como el Espíritu Santo está en mí, me enseña de Cristo, me enseña de Dios, me revela de la palabra, me revela de la persona de Cristo. Pero por favor entienda, tengo que ir a la persona. No se quede nada más en lo que dice y revela aquí de Cristo. Es fascinante la Biblia, hermano, es fascinante la palabra. Y no hay cristianismo o cristiano o discípulo fuerte en el Señor que ignore la palabra, porque yo estoy hablando de un proceso. Tenemos, hermano, aquel que conoce la palabra tiene una fe más fortalecida, eso es innegable. Pero también conozco mucha gente que sí tiene conocimiento de la palabra y su fe práctica está en la ruina. ¿Qué está faltando, hermano? Que este conocimiento de la palabra me lleve a la persona de Cristo Jesús. Que eso es lo que necesitamos conocer, la persona. Pero no hay atajo, no hay. Voy a conocer a la persona sin conocer la Escritura, no se puede. Es riesgoso. Puedo acabar inventando un Cristo que no existe. Puedo inventarme un Dios que no existe, porque el Dios que existe y el Cristo que existe es el que está aquí. Por eso necesito la palabra. Pero la palabra me va a llevar a la persona, Jóvenes, señoritas, busquen la persona de Cristo, búsquenla. Si tu fe, tú dices, es que yo sí leo y estudio, pero yo te falta conocer la persona. A través de la Escritura conocer y llegar a la persona. Cristo no murió, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre y habla, se manifiesta, dice cosas, toca nuestras vidas. Su presencia es real. Y eso es algo que personalmente tenemos que experimentar todos. Junto con esas experiencias, la palabra, juntemos las dos cosas, hermano, y tendremos una fe poderosa. Quedémonos con una parte solamente y tendremos una fe media complicadona. Pero si juntamos las dos cosas, tendremos una fe maravillosa. Donde Dios nos habla, donde Dios nos toca, donde Dios se manifiesta, donde Dios pero su palabra está fresca, su palabra me enseña todo el tiempo y tengo correctamente el marco de la verdad de Dios en su palabra, pero conozco a la persona que es la verdad. Es la persona que es la verdad y es la Escritura que es la verdad. Juntemos ambas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pónganse sobre sus pies. Dale gracias al Señor. Ganados para ganar, hermano. Así es que no hay pretexto de que yo tengo poco tiempo, es que yo no conozco mucho. No importa eso. Si ya experimentaste a Cristo, puedes compartir. Ahora, te animo a que sigas conociendo su palabra más y más, para que vayas conociendo más de la persona que toca tu vida, que te transforma, que te habla. Ahora, decirle si a alguno de los que está aquí, alguno de los que hoy nos acompaña, ¿verdad?, no ha experimentado a la persona de Cristo. Dice su palabra claramente que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Pero dijo que todo aquel que en él cree tendría vida eterna. Y dijo el Señor Jesucristo que todo aquel que en él cree, ¿sí?, él vendría a ser morada en su corazón a través del Espíritu Santo. Si tú no has entregado, si no has rendido tu corazón a Jesucristo, es tiempo de que lo hagas. Es el momento de decirle: Señor, yo no te conozco. La realidad que no te conozco. Sé el nombre Jesucristo. Tengo una historia en mi cabeza de Jesucristo, porque somos un país donde se habla de Jesucristo, donde hay películas de Jesucristo, pero en realidad no te conozco.
Nunca te he podido palpar, nunca te he podido sentir, nunca te he podido experimentar. Yo quiero que tú te manifiestes en mi vida, Señor. Y quiero que me reveles tu palabra para que esas dos cosas me lleven a la vida eterna. Porque en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan, dijo Jesús, a ti el Padre y a mí, al Hijo. Es necesario conocer al Señor. Y también les habla a los muchachos, muchachas, varones, mujeres que están aquí, que nos acompañan constantemente. Conozcan al Señor, conozcan. Tu papá y tu mamá no pueden hacer eso por ti, necesitas conocerlo tú. Varón, necesitas conocerlo tú. No es que mi esposa, Dios le habla, felicidades por tu esposa, pero a ti. No es que tengo uno de mis hijos, está bien por tu hijo, tú. ¿Cuál fue la última experiencia real que has tenido con el Señor? No, pues ya tiene un buen tiempo, hermano. Es tiempo, ¿no crees? Que vuelvas a meterte en tu habitación y digas, Señor, te conozco por tu palabra, la conozco y amo tu palabra, pero también quiero experimentar algo contigo, porque tú eres la verdad personificada. Acá tengo tu verdad, tu palabra, pero también quiero la verdad hecha persona, tocando mi vida. Y le aseguro, hermano, que su vida y su fe siempre estará al 100 y no tendremos esos desánimos. ¿Sale? Ahora, no te vayas a embelezar. Estuvo bien, estuve orando y sentí cosas hermosas y está bien, pero hay que ir a la escritura, hay que ir a la palabra, hay que ir a la palabra y leer su palabra. Por eso siempre, hermano, cuando vayas a orar, la palabra tiene que estar ahí. La palabra y Cristo, la persona no las puede separar, pero las dos cosas se van a manifestar en tu vida.